Bueno, pues como les venía anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Radio, en esta segunda parte de la programación local y matinal. Y ya tenemos por aquí a nuestro invitado al que vamos a entrevistar, a Javier Hernández, que es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, vicepresidente de AECOS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué Aquí, tal? muy ¿Cómo bien. va la cosa? ¿Cómo Soleado, va el día? tiempo soleado, buen día para ir a la playa, pero nosotros trabajando, ¿eh? Bueno, hablando de ir a la playa, Javier, habrá visto usted, bueno, que se ha aprobado ya que se puede abrir las duchas, lo cual de cara al turismo pues da una imagen más positiva, porque la verdad que venga aquí un turista y diga, bueno, es que solo puedo utilizar el lavapiés o no podía utilizar nada, como ocurrió el año pasado, desde luego no es la mejor imagen que queremos proyectar de Málaga, de la Costa del Sol. Bueno, todavía no van a abrir todas, ya sabemos, en la parte oriental de la provincia, en las Sarquías, salvo en Nerja, el resto de municipios todavía no puede abrir las duchas de las playas, pero bueno, entendemos que es una medida preventiva a futuro. Sí que es cierto que es una medida que la verdad que el ahorro hídrico que se produce por el cerrar las duchas de las playas pues no es tanto, es decir, la actividad turística consume a nivel mundial como máximo el 1% del agua disponible, ¿no? Y esto en la provincia de Málaga se traduce en como máximo un 2,5-3% del agua disponible, es decir, de esos 100 hectómetros cúbicos que se consumen de agua en la provincia, pues el turismo como mucho consume 3. Y por lo tanto entendemos que nos encantaría que estuvieran abiertas, por como tú dices, la imagen del destino y proyectar una imagen acorde a los niveles de calidad que tenemos en la provincia de Málaga y en la Costa del Sol, pero bueno, entendemos que el agua es fundamental, es un recurso fundamental y bueno, si hay que cegar las duchas de las playas, pues hay que cegarlas. Pero al final se van a duchar en las habitaciones de los hoteles, o sea que al final el turista la sal de alguna manera se la va a quitar. Lo que pasa es que igual es cierto Que no hay doble ducha. que Sí, no hay sí, doble sí, ducha, sí, pero sí, bueno, sí, también hay sí. que decir que claro, que las reservas hídricas en la Sarquía, en el embalse de la Viñuela, bueno, pues el año pasado estaba rondando el El 7%, 7-8%. una cosa paupérrima, y ahora está pues en el 50% prácticamente. Nosotros lo que reclamamos a las administraciones, sea cual sea, local, supramunicipal, como autonómica o nacional, es que no nos relajemos. Hubo lluvias en marzo del año pasado, en Semana Santa, ha habido lluvias este año en marzo, en abril. Que no relajemos la inversión en infraestructuras para garantizar el agua, llueva o no llueva. Y por lo tanto la desaladora de la Sarquía para nosotros es una de las prioridades y obviamente, bueno, pues el actualizar esas infraestructuras que están obsoletas y que tienen pérdida de agua, además de que yo sé que la Administración, al menos la autonómica, está trabajando en el asunto bastante, pero ya digo, la desaladora de la Axarquía es urgente ya. Totalmente. Lo que pasa que, aunque digamos que es urgente ya, yo recuerdo cuando estábamos en mitad de esa terrible sequía, bueno, pues se hablaba de que iba a llegar la desaladora para 2027, finalmente se decía que para 2030, y yo mucho me temo, y ojalá me equivoque, pero que como ha llovido y como ya tenemos las reservas hídricas de la provincia en torno al 60%, es decir, pues 4 veces más de lo que había el año pasado, que era un 15 más o menos, me da la sensación de que aquello que era urgente ya no lo es tanto. Sin embargo, Hombre, fíjese. tú sabes que había unos terrenos asignados y preparados para esa desaladora, luego se han modificado los terrenos. Nosotros tuvimos, en la última reunión que tuvimos en el mes de marzo con la Mancomunidad de Municipios de la Sarquía, la reunión, y les pedimos que por favor instaran al resto de administraciones que emparaguan a que pues prácticamente que esta instalación es de máxima prioridad. Conocemos los cauces de la administración, muchas veces son lentos, pero digo, insistimos, no nos relajemos, que en 2 años o en un año podemos estar en la misma situación en la que estuvimos en 2024, ¿no? Y ya digo,
desde el sector nosotros queremos colaborar lo máximo que podamos. De hecho, ya no se nos están aplicando los canon al sector hotelero, el canon de infraestructuras hidráulicas. Ya están empezando en muchos municipios cuando todavía no las inversiones gordas, que son las que hay que acometer y desarrollar, todavía no están ahí. Es curioso, ¿no? Que entonces pasen ese canon si todavía no están... En Desde fin. luego, parte del sector hotelero hay previsto que pague, con lo cual, ya digo, de hecho hay ciertos canos que están incluso duplicados, pero como digo, no nos relajemos y que realmente el dinero se utilice para eso. Bueno, sí, ojalá que sí, sobre todo que llegue pronto, porque si no llega pronto volveremos a estar en las mismas, volveremos a estar con esos problemas de sequía, porque además esto es cíclico. Esta vez hemos tenido la suerte de que este invierno, primavera, ha llovido bastante, pero puede darse que venga otro ciclo seco y estemos en las Podemos mismas tener más mala pronto suerte de aquí totalmente. en adelante. Pues sí, totalmente. A mí, en cualquier caso, bueno, hay ayuntamientos como el de Málaga que ya ha decidido que va a abrir las duchas. Sin embargo, el presidente de la Diputación pide más prudencia, dice que bueno, que solamente se abran los lavapiés. Hay divergencias. Yo pienso que la imagen que se da al turista en el exterior, si no funcionan las duchas, aunque parezca algo menor, pero da una impresión negativa. También da una impresión negativa. Imagino que has estado al tanto, pues en fin, de que vamos a tiroteo por semana en la provincia de Málaga, un destino que es seguro, que se le presupone seguro, pero esto trasciende, esto va, por ejemplo, a países británicos, se publican en sus medios de comunicación y la gente, y el miedo es libre, y ahí tampoco hay inversión. No hay inversión en fuerza y cuerpos de seguridad del Estado a nivel de medios materiales y también humanos para poder combatir, por ejemplo, el hecho de que lleguen armas al mercado negro con tanta facilidad y que estemos una semana sí y otra también. La mitad de los tiroteos en la provincia han sido en Málaga capital, por lógica, por el número de población y la economía que tiene, pero a mí me parece preocupante eso, que no lleguen, que los impuestos no reviertan de manera inmediata en a lo que tienen que ir. Y es que además yo creo que para la imagen del turismo es negativa, sin duda. Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos en una zona geográfica europea y siendo un nudo de conexiones importantes aeroportuario, en donde, bueno, el buen tiempo, la calidad de vida, y eso en cierta medida puede favorecer la instalación o la afluencia a la residencia de grupos organizados de delincuencia. Y eso obviamente es muy negativo. Nosotros sabemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso Policía Nacional, en la medida que pueden tomar medidas. De hecho, desde el sector hotelero estamos enormemente coordinados, no solo para la comunicación del registro de viajeros, sino para cualquier incidencia dentro de un establecimiento hotelero que podamos ver de sospechosa actuación, directamente o de forma muy directa se comunica con los distintos inspectores o responsables de las distintas comisarías provinciales, ¿no? Yo sé que hay otros municipios en donde se están tomando medidas de cámaras infrarrojas, de cámaras con un super zoom, en donde pues prácticamente se identifica a cada persona que pueda ser sospechosa. Cierto es que estamos en un lugar, ya digo, que es muy propicio para que estos grupos de delincuencia vengan a vivir, inviertan en casas de un dinero de dudosa procedencia, pero yo sé que se está haciendo en general buen trabajo de coordinación. Lo que pasa que, bueno, tenemos esta pequeña lacra y, bueno, lo que nosotros procuramos y buscamos y de hecho así lo comunicamos desde la asociación, que al final estamos en uno de los destinos más seguros del mundo, desde el punto de vista de vivir, de actuar, de pasear, cuando en otros destinos pues no lo es tanto, porque aquí entendemos que una de las principales causas también de la delincuencia puede ser la parte de la religión, y en este caso pues yo creo que España y Europa estamos en una zona bastante que acepta todo tipo de creencias y todo tipo de religiones,
y en ese caso, pues yo creo que estamos en uno de los destinos más seguros del mundo. ¿Qué pasa? Que si un tiroteo llega a medios británicos, medios sensacionalistas, pues obviamente eso nos afecta. Cuanto menos... Pero sobre todo la sucesión de tiroteos, ya digo, 6 en 40 sí, días, sí. que, bueno, esto como yo siempre digo, lo que hay que evaluar Habría son que los ver datos. si son locales, si son más de gente que viene de fuera. Luego hemos tenido ahí una persona que ha sido bastante reincidente en Sí, en algunas el Cruce de cosas. Milladeros, sí, Eso es. efectivamente. Y muchas veces pues son, no sé si el 60% locales y el 40% de fuera, pero sí que es cierto que se instalan algunos grupos de delincuencia aquí. Pero como digo, nosotros estamos en un destino seguro y más seguro será cuando entre en vigor una cosa que nos preocupa, que es el EES y el ETIAS, que son los sistemas de inmigración que hay para turistas procedentes de países no Schengen que no requieran visado, que esa es otra cuestión. Hombre, pues sí, todo lo que venga en materia de seguridad, bienvenido sea. Ya digo que es lo que habría que evaluar son los datos de criminalidad o los datos, digamos, esos tiroteos, ¿no? Que a la gente le puede asustar, digamos, a lo largo de un año, ¿no? Es una muestra quizá un poco más amplia, una muestra que nos dé un poco, digamos, algo más preciso, porque es verdad que a lo mejor puede haber sido casualidad, que se hayan intensificado una serie de tiroteos en un periodo de tiempo concreto y que luego a lo mejor ya no. Tendremos que evaluarlo llegado el momento, pero en cualquier caso, como yo digo, siempre lo mejor es reaccionar, tener esa información y reaccionar lo antes posible, ¿no? Sí. Así que por parte del Estado lo que pedimos también es que, Nosotros bueno, estamos muy coordinados con ellos a nivel, porque hay que tener en cuenta que muchos de ellos, pues algunos se pueden alojar en un establecimiento hotelero, en una vivienda turística, en un apartamento turístico, y aquí nosotros estamos obligados a comunicar el registro de huéspedes todos los días, todas las noches, a la policía, y eso les puede saltar alarmas cuando ven a alguien que es coincidencia o que tiene búsqueda internacional, ¿no? y por cierto, hablando del registro de viajeros, famoso registro de viajeros que pasó a aumentar la cantidad de datos solicitados a los viajeros, al final, ¿cómo se está llevando eso en el Bueno, al sector? final nosotros estamos dando los datos mínimos precisos que ha requerido el Ministerio del Interior, que de 45 datos hemos pasado a 13 datos, ¿no? Con lo cual pues ya no es tanto el gran hermano hotelero que teníamos ahí en este decreto ley 933/2021 que entró en vigor el año pasado y estamos dando pues ahora mismo 13 datos de huéspedes algunas preguntas se han evitado y hemos tenido la autorización del Ministerio del Interior para poder no Simplificar. comunicarlo, simplificar, exacto, Es que era de y yo creo sentido que común. ahora mismo estamos más coordinados. Yo no oigo prácticamente desde hace mes y medio ninguna queja del sector hotelero al respecto y por lo tanto ni tampoco de los cuerpos de seguridad reclamando al sector hotelero los datos, con lo cual entendemos que ahora mismo estamos en sintonía. Se ha quedado en un punto razonable porque es que cuando aquello se anunció, claro, Eso era cuarenta y una tantos datos, barbaridad. uno decía, pero vamos a ver, pero si es que si viene un grupo de 50 personas, por ejemplo, y vas a, yo qué sé, a 10 Sí, minutos por cada uno y ya es poco, sí, sí. ¿qué va a estar? Sí. ¿Qué va a estar? ¿Haciendo el Al, registro hasta el día al siguiente? último tardas 4 horas en darle la habitación, ¿sabes? 4 horas, es absurdo, ¿no? Es absurdo. Son cosas que a veces ya sabe usted, Javier, Bueno, las que cosas que no se consultan con el sector, las cosas de la las, administración. las leyes que se aprueban y que no son consultadas con los que al final pues son los que van a o en los que a la explotación y a la operatividad les va a afectar, y yo creo que esas son cuestiones hay que hablarlas primero con el sector antes de aprobar una ley, ¿eh? No, ya no es cuestión de que nosotros tengamos influencia en lo que se apruebe o no, no es eso, sino que haya coordinación y que bueno, se estudien las consecuencias de cualquier aprobación. Que a veces no se hace, pero bueno, en este caso al final se ha simplificado el procedimiento, de lo cual nos alegramos. Y lo que sí nos gustaría hablar con usted también es respecto de, bueno, de otras infraestructuras muy importantes para la provincia y son las de movilidad. Y es que, bueno, no sé, pero yo creo que también a nivel de imagen, ¿no? A nivel de imagen, cuando un turista va de, yo qué sé, del aeropuerto de Málaga hasta Marbella y se come un atasco criminal, que además le puede ocurrir hasta la de peaje, Y ojo. pierde el avión. Bueno, y eso va, claro, pero o pierde el avión
o cuando llega dice, me tiro aquí 2 horas para llegar a Marbella. O a Estepona, donde considere, pero también tenemos un problema con las Tenemos un problema infraestructuras, importante. Yo no lo quiero, no lo voy a mirar desde el punto de vista del visitante ni del turista. incluso para diario. Vamos a mirarlo desde el punto de vista del residente, ¿no? Ya en enero, en sentido occidental, el tráfico desde prácticamente el nudo de Benavís hasta los Pacos de Fuengirola está saturado por las mañanas. Lo mismo ocurre por las mañanas en sentido occidental desde la parte oriental, es decir, prácticamente desde Torre del Mar hasta la capital. Esto ya está congestionado en enero. Vamos a ver, la provincia ha tenido una evolución importante en turistas y en residentes durante los últimos años, ¿no? Si hace poco hablábamos de pasajeros en el aeropuerto de Málaga de 17, 18, 19, 20 millones, y cuando hablamos de los 20 millones ya estamos plantados prácticamente en los 25 millones de pasajeros, pues qué duda cabe que las infraestructuras de hace 15 años ya no son válidas, ¿no? La última gran infraestructura fue la hiperronda, no tenemos el nudo de conexión del aeropuerto desde el norte. Una obra que, por cierto, ya estaba adjudicada sí, allá por el año 18 y que ahora anuncian a bombo y platillo que iba a ir para adelante, pero vamos a verlo, a ver si lo vemos. A ver si lo vemos, porque es que a mí me suena esto, en fin, es muy feo que lo diga, pero prometer hasta meter y una vez metido nada de lo prometido. O sea, bueno, lo de siempre. vamos a ver, siempre tenemos confianza, lo que pasa es que esto va cada vez peor, ¿no? Ya estamos, como digo, ya no en agosto ni en julio. En enero estamos ya en situación de saturación de tráfico por carretera, incluso cierta saturación en las zonas de embarque del aeropuerto, que ya se están quedando pequeñas, y nosotros lo que pedimos es inversión para Málaga. Málaga, en los últimos presupuestos generales del Estado que se aprobaron en el año 2023 y que luego fueron prorrogados en 2024 y 2025, es decir, que estamos... Luego se vuelven a prorrogar, no te preocupes. En 2023 Málaga estaba en el puesto 51 de 52. O 50 de 51. En inversiones. En inversiones. Pero en recaudación está la séptima, con 5.500 millones recaudados. Estábamos en el penúltimo en inversiones y seguimos igual. Y yo ya no sé si esto obedece a criterios más políticos que técnicos, pero sí que aquí yo creo que todos debemos, sean del color que sean, azul, rojo, verde, amarillo, morado o naranja. Son cosas de sentido común, no son ideológicas. Las infraestructuras al final son clave en el desarrollo de una provincia, y yo creo que la provincia de Málaga está viendo de alguna manera se está viendo que se va a ver que se frena su crecimiento, aunque siga creciendo, pero puede que se frene ese crecimiento o que muera de éxito, o que tenga, yo qué sé, no sé si puede ocurrir un efecto rebote, de que cuando ya esté tan saturado todo y que no funcione, la imagen que demos es, pues eso, de tener unas infraestructuras de los 80 para pleno 2025 o 2030, cuando llegue ese momento. Nosotros lo único que decimos desde AECOS es que si la Costa del Sol, oriental y occidental, tuviera el tren litoral, seríamos el destino más competitivo, no digo del mundo, porque no conozco todo el mundo, aunque conozco bastantes zonas, pero a nivel europeo, del Mediterráneo, el más competitivo, sin duda. Pero fíjate, Javier, que a mí me parece increíble, que es que Marbella, por ejemplo, es la única ciudad de España de más de 150.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria. Pero para mí lo que ya es peor, dicen, bueno, mira, vale, no tenemos conexión es más rentable, el cercanía. Claro, ¿no? Cercanía hasta Fuengirola es el más rentable de España. Pero es que ya, para el remate del tomate, para mí es esa carretera que llamamos autovía del Mediterráneo, pero que de autovía no tiene nada. La A7 es una carretera convencional, calificada de autovía artificialmente, porque además, como dices, es peligrosa, y es peligrosa por el volumen de tráfico que maneja, pero también y sobre todo creo yo que es muy importante los carriles de aceleración y aceleración. Sí, efectivamente, es decir, es que las incorporaciones son en un palmo, eso no son incorporaciones. Y luego, pues los carriles de aceleración tampoco hay, y eso es lo que produce, bueno, pues el tráfico lento, los alcances, los accidentes, y esa carretera, en cuanto hay un accidente ya, olvídate, horas y horas de atasco. Y nosotros lo que tenemos que tener es la referencia de dónde estará Málaga en el año 2050 o en el año 2040 para evaluar
realmente la necesaria infraestructura, no vaya a ser que hagamos algo que ya no valga. Entonces, y eso hay que adelantarse a Se dice esas planificar, como hacen los expectativas. alemanes, Sí, que sí, sí. planifican durante 5 años, se ejecutan en 2, y nosotros planificamos más o menos en un añito Como podemos. Sí. y ejecutamos en 10 o 15, ¿no? Yo no Entonces, sé, yo pongo mi ejemplo. Yo vivo en Mijas Costa, trabajo en Torremolinos. Para hacer un cambio de sentido tengo que ir a la parte hacia Marbella y por las mañanas yo no puedo entrar a la autovía porque los coches están parados todas las mañanas, todas las mañanas. madre mía. Entonces, claro, luego está el tema de la autopista, ¿no? Yo creo que debería haber incentivación para trabajadores y para empresas Transportistas, en la parte de la VTC, autopista. VTC, taxi, transporte público, Ya ¿no? no digo que se dé gratuito, ¿no? Pero por lo menos que se incentive el uso Sí, para descargar a para las 7, descargar a las 7, ¿no? efectivamente. Sí. Lo venimos Y, denunciando en este y, programa todo, cada 2 por 3 porque se incentive pues con ayudas o con complementos. Entendemos que la concesionaria no quiere, vamos, tiene sus costes y eso hay que la pagarlo, pero concesionaria ha ganado prácticamente lo mismo, si no algo un pelín menos, que lo que ha recaudado del Estado con la misma con la misma, a lo sí, sí. largo de la historia. O sea que, en fin, En fin, yo creo que tenía que haber ahí ayudas y sobre todo, mira, a nosotros Galicia se han hicimos, llegado 85 millones para bonificar el peaje, aquí anuncian 1 millón. Bueno, pues nosotros hicimos un estudio del sector hotelero, de los trabajadores que se tenían que desplazar entre municipios desde el sector hotelero y que pasaban por la autovía, pero que podían pasar por la autopista, y estábamos hablando solo del sector, trabajadores del sector hotelero, más de 2.700.000 peajes al año que podría recaudar la autopista si existiesen bonificaciones. O sea, de tramos, no hablo de dinero, hablo de tramos. Dinero es mucho más. Estaríamos hablando de unos 12, entre 12 y 16 millones de euros que ingresaría la autopista con precios actuales, y si los actualizáramos con bonificación, pues probablemente un dinero que no tiene, que son 4 millones de euros, lo tendrían, pero nos tendrían que hacer un 70% de descuento. por cierto, otra cuestión en la que igual nos va a pillar el toro, y es la ampliación del propio aeropuerto. Sí, Está creciendo el tráfico aéreo por encima de las expectativas. Y aquí el gobierno de España dice que bueno, que está todo previsto, pero a mí me parece que bueno, no. el DORA no lo contempla, el DORA 2 no lo contempla, El documento de regulación aeroportuaria, sí. correcto, y el DORA 3 pues creo que está en elaboración y debería contemplarlo, ¿no? Esto es lo que comentó ayer o antes de ayer el consejero. A mí me preocupa, sí, esa infraestructura, como está, no desde el punto de vista de aterrizaje y despegue de aeronaves, pero sí de tránsito de pasajeros, sobre todo en las zonas de embarque y en las zonas de control de seguridad. Pero más que eso, fíjate que lo que más nos preocupa es la entrada en vigor del EES y del ETIAS, que esto es una normativa europea y que va a poner y que se va a poner en España, o va a ser España una de las primeras que lo va a implementar. El EES es el European Entry System, que son los sistemas de inmigración para turistas procedentes de países no Schengen que no requieran visado, y que eso va a provocar enormes colas en el aeropuerto si no tenemos funcionarios, si no tenemos trabajadores y si no tenemos cuerpos de seguridad que aborden esa cuestión con agilidad, porque estamos hablando de una media anual de unos 3.000 pasajeros la hora, y sobre todo pasajeros procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Estamos hablando del 30% de la afluencia de visitantes que tiene nuestro destino y que van a tener que pasar por ahí. Y si ya hay colas no habiendo el European Entry System, imaginemos cuando tengan que hacer el control biométrico y rellenar los documentos para acceder. Eso entra en vigor en octubre de 2025. Pero luego llega después el ETIAS, que es el documento que tú tienes que rellenar en origen, que entrará en vigor según los datos de la web del Ministerio del Interior en enero de 2026. Esa es una de las grandes preocupaciones de cara a la saturación en llegadas que ahora mismo desde el sector turístico tenemos y que entendemos que se han de abordar. Hemos
o en este caso Turismo y Planificación Costa del Sol, a instancia nuestra, ha creado una mesa de coordinación, pero de momento no le vemos recogido, con lo cual es un tema importante. Bueno, pues nos quedamos con ese tema, Javier, y agradecerte por supuesto que hayas venido hasta aquí, hasta nuestro estudio. Nos ha gustado mucho tenerte aquí con todas tus impresiones, todas tus valoraciones acerca de los sectores estratégicos de la provincia y sobre todo cómo afectan también, pueden afectar al turismo. Así que te vamos a despedir, no sin antes darte las gracias y darte un abrazo también por haber venido hasta aquí, sacar un Muchas poquito de tiempo gracias a para nosotros. vosotros, a todos los oyentes, y gracias por haber dado la oportunidad a ECOS. Bueno, pues dejamos ya a Javier Hernández, vicepresidente de AECOS, de la Asociación de Hoteleros, Empresarios Hoteleros de la